El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús pues va rumbo a Jerusalén. Jesús quiere como examinar a los discípulos y hacer una evaluación de todo el tiempo que se ha dedicado a la misión, a la evangelización, a la predicación, a revelar el corazón del Padre. Jesús va a hacer un alto en el camino y va a hacerle algunas preguntas a sus discípulos, preguntas que de alguna forma también hoy Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Y la primera de ellas es esta. Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que la gente ha entendido? ¿Qué es lo que la gente ha comprendido? ¿Cómo la gente ha acogido la revelación de Jesús? Porque Jesús se ha revelado a través de su predicación, a través de sus palabras, a través de los milagros, a través de la expulsión de demonios. Jesús no ha hecho otra cosa más que dar a conocer al Padre, más que darse a conocer a sí mismo. Toda la persona de Jesús, sus palabras, sus acciones no son más que revelación del mismo cielo, revelación del corazón de Dios. Y Jesús quiere saber qué es lo que la gente dice, lo que la gente piensa. Y van a responderle: unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué Juan el Bautista? Porque Jesús dio el inicio a su obra mesiánica cuando supo que Juan el Bautista había sido decapitado. Juan ya había dicho: es necesario que yo desaparezca para que Él aparezca, que yo disminuya para que Él crezca. Inmediatamente que Juan es decapitado, inmediatamente que Juan abandona los escenarios, es entonces que Jesús aparece, y aparece con este anuncio: conviértanse, porque ha llegado el reino de los cielos. Encontramos a Jesús predicando la llegada del reino de los cielos, y así es, Jesús con su persona inaugura, establece el reino de los cielos.
Solamente que a diferencia de Juan, Jesús hace milagros. La predicación de Jesús, de alguna forma igual que la de Juan, ungida con el poder del Espíritu Santo, solamente que Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios, a diferencia de Juan, que simplemente era el precursor. Sí, el mayor entre los hijos de mujer, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero no se compara Juan el Bautista con Jesús. Jesús es el Verbo encarnado. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo. Jesús es más que Juan el Bautista, pero no hallaban con quién compararlo o cómo definirlo. Dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. Y es que se decía que Elías vendría, pues Elías no experimentó la muerte. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Elías no experimentó la muerte. Fue un hombre, fue un profeta que agradó inmensamente a Dios. Dios se lo llevó. No experimentó la muerte. Estaba dicho que Elías regresaría, pues ha de ser Elías. Elías fue un gran profeta. Fue un hombre que predicó la palabra de Dios. Un hombre que hizo descender fuego del cielo. Un hombre que hizo que lloviera y que cerró los cielos para que no lloviera. Un hombre que resucitó muertos, hizo milagros. Pues de seguro que ha de ser Elías, que ha regresado. Elías representa a los profetas del Antiguo Testamento. Un gran hombre, un profeta, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero tampoco se puede comparar con Jesús o decir que Jesús es Elías. Jesús es más que Elías. Elías apuntaba a Jesús. Jesús es el profeta de profetas. Jesús es el lleno del Espíritu Santo. Jesús es el Hijo de Dios. Otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Moisés anunció que uno de la casa de Israel saldría, que conduciría al pueblo de Dios hacia la liberación, hacia la tierra prometida, hacia el mismo cielo. Jesús es mucho más que un profeta anónimo. Jesús es el Hijo del Dios vivo. Después les va a cambiar la pregunta a sus discípulos y les dice: ¿y ustedes? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes que fueron llamados, que fueron escogidos, que han comido, que han estado conmigo, que han experimentado los milagros, las maravillas. Recordemos cómo Pedro, cuando Jesús le llama, Jesús le va a conceder aquella pesca milagrosa a pleno día, aquella pesca como un signo de lo que Pedro haría en el futuro. Cuando Pedro se percata que aquello no es algo común y corriente, no es algo natural, sino sobrenatural, cae postrado a sus pies, le dice: apártate de mí, que soy un pecador. Pedro ya ha tenido experiencias sobrenaturales con Jesús. Cuando están en el monte Tabor y Jesús se transfigura delante de ellos y aparecen a un lado Moisés y Elías, y Pedro le dice a Jesús: sería bueno que hiciéramos aquí 3 chozas, una para ti, una para Elías, una para Moisés. Pedro, que escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, en el cual me complazco. Ese Pedro ya había hecho experiencias sobrenaturales de la persona de Jesús. Por eso es que ahora, cuando Jesús les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, Simón llamado Pedro, con toda certeza va a decir: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios.
Pedro ha llegado al corazón de Jesús. Pedro ha conocido a Jesús, sabe quién es Jesús. Y de eso se trata esta vida, hermano, de que tú sepas quién es Jesús, de que tengas una experiencia de gloria, de gracia, que los telones del cielo se rasguen. Igual como Pedro, tú puedas decir, tú eres el Hijo de Dios, yo lo sé. Yo te he sentido, yo te he palpado, yo te he experimentado. Has tocado mi vida. Tengo esta experiencia, tengo aquella otra experiencia. Tú eres el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Ojalá que toda persona humana pudiese tener esta experiencia. Para eso se necesita anunciar el Evangelio, hermanos. Para eso se necesita tu vida a la disposición del reino. Para que todo ser humano, toda persona sobre la faz de la tierra llegue como Pedro a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Encontramos en este tiempo a mucha gente que está desviada, que está perdida, siguiendo tales cuales creencias, cuales ideas, siguiendo a tales o cuales personas, ¿verdad? Que no son más que error, oscuridad, tinieblas. No hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvados más que el nombre de Jesús. Nuestra fe está centrada en la persona de Jesús. Creemos en el Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Padre Celestial ha querido concretar las cosas en Jesús, la salvación en Jesús. Por eso hemos de gastar nuestra vida, hermanos, para que Jesús sea conocido, amado y servido. Para que el mundo entero pueda experimentar la salvación. Ofrécele tu vida al Señor. Hagamos que Dios sea conocido, amado y servido. Entreguémosle nuestra vida. Pongámosla al servicio del reino. Jesús le va a decir a Simón Pedro: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Es un don, es una gracia, es una bendición del Padre. Nadie puede ir al Padre, sí. Nadie podemos ir a Jesús si el Padre no nos lo permite, no nos llama. Es un don, es una gracia que Dios nos concede, el poder hacer experiencia de Dios. Hay que pedírselo, que nos permita conocer a Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús. Hay que abrir el corazón. Quien me esté oyendo y aún todavía no tenga esta experiencia de Dios, acérquese. Se te puede dar en el primer momento, en el segundo momento, en el tercer momento. Basta que te acerques y le pidas a Dios que lo quieres conocer. Dios hará su obra, porque Él es el que más nos ama. Él es el que más desea que tengamos esta experiencia de salvación en nuestras vidas. Acércate una vez y otra vez, hasta que tú, como Pedro, puedas decir: yo también sé quién es Jesús. Es el Hijo del Dios vivo, es el Mesías. Toda la iglesia ha de hacer esta profesión de Jesús. Toda la iglesia ha de tener esta experiencia del Hijo del Dios vivo y de Jesús como Mesías. Y después Jesús le dice a Pedro: yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hermanos, la iglesia de Dios solamente puede ser edificada en aquellos que han tenido esta experiencia, en aquellos que saben que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que Jesucristo es el Mesías. Vendrá una transformación a tu vida, a tu corazón. Esta experiencia te hará que formes parte de la iglesia de Dios. Todos aquellos que hemos sido bautizados, todos aquellos en los cuales este bautismo se ha manifestado poderosamente y gloriosamente, te aseguro que vendremos a formar ese templo vivo, esa morada de Dios, en la cual Dios quiere habitar, en la cual Dios quiere permanecer. Dios nos transformará en piedras vivas de esa iglesia, de ese templo, que podamos resistir, que podamos soportar, que podamos colaborar juntamente con Él.
Dice, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Hermanos, esta experiencia nos da la capacidad de poder luchar contra las fuerzas del mal. Porque Jesucristo ha vencido al demonio. Esta experiencia nos ha hecho capaces de poder venir a la salvación, de poder experimentar la filiación divina, de venir a formar parte de la iglesia y también de luchar contra las fuerzas del mal. Dice Jesús que las fuerzas del mal no podrán contra la iglesia, no podrán contra nosotros, cristianos católicos, con aquellos que hayamos hecho esta experiencia de Jesucristo resucitado, de Jesucristo como Mesías, como Hijo de Dios. El demonio no podrá vencernos si llevamos esa victoria de Cristo en nuestro corazón, en nuestras entrañas. Las puertas del infierno no podrán prevalecer. La iglesia saldrá adelante, la iglesia saldrá triunfante hasta el final. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús, hermanos, nos da sus llaves, nos da su nombre, nos da su autoridad, nos da su obra salvadora para que la celebremos todos los días hasta el fin del mundo. El mejor lugar para refugiarte contra las fuerzas del mal es la Eucaristía. Es la Eucaristía. Si tú estás siendo objeto de brujerías, de hechicerías, si tú estás siendo asediado por las fuerzas del mal o por cualquier cosa, refúgiate. Refúgiate en la Eucaristía, aunque de primero no entiendas, no comprendas. Participa. Entenderás, comprenderás. La gracia de Dios se derramará en ti y verás cómo las fuerzas del mal se retirarán, se apartarán, se alejarán. Porque lo que en la Eucaristía celebramos es esta victoria, es este triunfo, es esta gloria. Y cuando tú participas de la Eucaristía, esa gloria te es impartida, esa gloria te es comunicada, esa fuerza, ese poder vienen a ti. Y cuando menos te acuerdes, experimentarás la gloria de Dios en tus entrañas, en tu vida. Y Dios irá transformando y cambiando tus circunstancias y toda tu situación. Porque lo que celebramos en la Eucaristía es el triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el demonio, sobre el mundo, sobre todo. Cristo resucitado se hace presente y nos comunica toda esta fuerza de salvación y de vida nueva y de vida eterna. Qué importante, hermanos, entonces es que hagamos experiencia de Dios si no la has tenido. Y si ya la has tenido, que esa experiencia vaya creciendo y creciendo y creciendo. Porque dice Jesús que la vida eterna es que lo conozcamos a Él. Que conozcamos al Padre y lo conozcamos a Él, a quien ha enviado el Padre Celestial. La vida eterna es conocer a Dios. Y lo conociendo más y más y más y más. Y entre más lo conocemos, pues más fuertes seremos. Y más semejantes a Dios, que es lo que Él desea y lo que Él anhela. Te invito a que te des a la tarea de hacer esta experiencia, si no la has tenido. Aquí tenemos las Eucaristías todos los días. Tenemos las novenas. Ahorita estamos haciendo la novena a María de Satanudos, 6 de la mañana, 8 de la noche, por YouTube y por Facebook. Ojalá que muy prontamente, si no tienes esta experiencia, irrumpa en tus entrañas, en tu corazón. Te cambiará la vida, te llenará de felicidad, te llenará de pasión por Dios. Será lo mejor que te pase en tu existencia. Jesús, la perla preciosa, Jesús, el tesoro escondido, Jesús, la vida, la resurrección. Que Dios te bendiga abundantemente, hermano, donde quiera que te encuentres y llegue esta reflexión. Que Dios haga que tu corazón se llene de gloria, de bendición, de salud. Amén.